Quisimos que Sánchez hiciera lo que ha hecho Lambán, que Sánchez siguiera el ejemplo de lo que está consiguiendo Lambán, que es tender la mano hacia la parte moderada del hemiciclo en el Congreso de los Diputados, pero Sánchez prefirió a Esquerra y a Bildu. Yo creo que la fórmula naranja de Aragón es la que funciona. La fórmula naranja de Aragón es la que deberíamos tener en el conjunto de España, que es acuerdos sensatos, moderados. Celebramos este año el aniversario número 275 del nacimiento de Goya y lo que queremos es precisamente que no se siga replicando esa España a garrotazos que pintó con maestría en Goya, sino lo que queremos es una España dándose la mano, una España de reencuentro, una España de consenso, sobre todo en unos tiempos tan difíciles como este. Que Ciudadanos y el PP son dos partidos muy diferentes y creo que en Aragón se ve bastante bien lo diferente que somos, porque los dos a nivel autonómico estamos en la oposición, pero fíjese qué oposición más diferente hemos ejercido en Aragón, ¿no? Por tanto, Ciudadanos no va a solucionar los problemas existenciales de un partido como el Partido Popular y vamos a seguir trabajando desde el centro, desde el liberalismo, desde la moderación. Creo que los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores, las familias van a agradecer que tengamos claramente un plan nacional y que se diga claramente qué es lo que se va a poder hacer en Semana Santa. No lo tuvimos en Navidad, no lo tuvimos. Las consecuencias han sido desastrosas, no solo desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista también económico, en los dos ámbitos.